vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 23. Y vamos a continuar. Hemos estado hablando acerca del Evangelio y hoy vamos a hablar el tema: el Evangelio lo llena todo. El Evangelio lo llena todo. Entonces, porque el clima aquí está muy agradable, pues creo que puedo durar hasta 2 horas predicando. Algunos me miraron como que... Bueno, pero denme su atención, por favor, hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por tu gracia, por tu bondad, tu misericordia, que nosotros hemos recibido el Evangelio, lo hemos entendido, lo creemos con todo el corazón, nos hemos arrepentido y ahora somos tus hijos por tu gracia y por tu misericordia. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, danos entendimiento, danos discernimiento. Te damos gracias en tu precioso nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y ya mencionamos en estos últimos domingos, hemos estado compartiendo y hemos dicho algunas verdades, porque así lo declara la Biblia, verdades acerca del Evangelio, que el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio reconcilia a los pecadores con Dios. Y el pecador es salvo mediante la predicación. Cuando escuchamos nosotros el mensaje del Evangelio, la predicación, entonces los pecadores que lo entienden, se arrepienten, entonces son salvos. Amén. Jesús y los apóstoles, ¿qué predicaron ellos? Ellos predicaron el Evangelio. Otra verdad que hemos dicho, que no habrá conversiones genuinas. Todos digan conversiones genuinas. La gente que no conoce al Señor, los pecadores, ellos quieren ver a cristianos genuinos. Amén. Porque hoy en día hay cristianos superficiales que dicen una cosa y luego después dicen otra cosa. O sea, que no están fundados. Entonces la gente allá afuera, ellos nos están observando. Si nosotros somos creyentes genuinos. Amén. Y la otra gran verdad es que la iglesia debe predicar el Evangelio en estos tiempos. Amén. Predicarlo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. A mí me motiva mucho, me gozo cuando miro en el YouTube aquellos evangelistas que salen a las calles, a los parques, y ellos al aire libre, ellos predican el Evangelio. Eso me motiva a mí, hermanos. Eso me admira, los admiro, que ellos salen y que no tienen miedo de predicar lo que Cristo ha hecho. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Amén. Ahora, el apóstol Pablo en este versículo que leímos, en primer lugar, que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Además, nosotros no debemos de desviarnos de lo que hemos oído. Amén. Ese Evangelio, además, en este versículo dice que el Evangelio
que nosotros hemos oído este evangelio, se predica en todo el mundo. Y Jesús dijo en Mateo 24, quizás muchos de nosotros conocemos este capítulo, y Jesús declaró: y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo. No nomás en Jerusalén, pero en todo el mundo. Y sabemos por medio de su palabra que el apóstol Pablo fue llamado específicamente, porque el Señor específicamente lo comisionó para predicar el evangelio. Pablo no fue llamado solo para ocupar o para ser apóstol o para ser el jefe de los apóstoles, el principal de los apóstoles, no. La preocupación de Pablo siempre que él abría su boca, ahí nos dice en Efesios 6:19, y la oración, él dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Note que Pablo no dice: oren por mí, que cuando yo abra mi boca hable con elocuencia. Amén. Él no dice eso, que cuando yo abra mi boca pueda hablar con elocuencia, o que al abrir mi boca no ofenda a nadie. No, Pablo aquí dice que cuando él abra su boca, que hable con denuedo el evangelio. ¿Qué significa eso? Que hable con valor, que hable con confianza, que hable con coraje, hermano. Porque hay momentos que necesita uno hablar con esa confianza, porque así los apóstoles, ellos predicaron con confianza, con coraje, hermanos. Especialmente en tiempos que estamos viviendo, se necesita ese coraje, hermano. Se necesita ese valor para confrontar toda la decadencia moral. Amén. ¿Se recuerdan de Juan el Bautista, que fue y le dice a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano? Se lo dijo en su cara. Y todos sabemos lo que le costó. Pero sí, hermanos, necesitamos hoy en día esos muchachos jóvenes que no tengan miedo, que salgan a predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Amén. Entonces nosotros, la iglesia, necesitamos predicar este precioso evangelio. Así es que permítanme compartir 5 puntos acerca de este tema, que el evangelio lo llena todo. Número 1, el evangelio rompe barreras raciales. Amén. Todos se han de recordar, en mayo del año 2020 murió uno llamado George Floyd en manos de policías. Y parece que todo el infierno se desató en este país. ¿Se recuerdan? Parece que todo el maligno se desató. Todo el maligno se desató. Y muchas de las iglesias se alinearon al movimiento Black Lives Matter. Otras iglesias marcharon juntamente con los manifestantes, marcharon en las calles. Además, otras iglesias empezaron a predicar en contra del racismo. Y luego nos dimos cuenta que otras iglesias, mega iglesias, o sea, iglesias muy grandes, estas iglesias hicieron cultos especiales donde invitaron solamente a gente negrita, gente de color. ¿Para qué? Para pedir perdón por el racismo, para orar por ellos. Y otros se fueron al extremo diciendo que los evangélicos de raza blanca eran el problema. Y todavía lo escuchamos esto, que la gente de raza blanca que son el problema.
Ahora, la pregunta, hermanos, ¿será necesario tener cultos unidos, de reunir varias razas como una indicación que somos uno? ¿Será necesario eso? Entonces la pregunta, hermanos, es: ¿quién no hace eso el Evangelio cuando es predicado? Amén. Cuando el Evangelio es predicado, la gente se arrepiente. Más bien, cuando el verdadero Evangelio es predicado, la gente verdaderamente se arrepiente, debe de arrepentirse de sus pecados. Pecados de inmoralidad, pecados de espiritismo, pecados de racismo, hermanos. Cuando el Evangelio es predicado, la gente se reconcilia con Dios. Y cuando se reconcilia con Dios, automáticamente produce una reconciliación con su prójimo. No importa la raza, no importa el color. Entonces, el Evangelio verdadero automáticamente rompe barreras raciales. Porque miren, la realidad, el racismo existe ¿dónde? En todo el planeta. En México hay gente racista. Aquí hay mucha gente racista, hermanos. El racismo existe en todo el planeta Tierra, no solo en Estados Unidos. El racismo no es un problema cultural. El racismo es un problema espiritual. Amén. Es un problema espiritual. Cuando el pecador escucha el Evangelio y se arrepiente, algo extraordinario y maravilloso empieza a acontecer en el corazón del hombre. Las tinieblas del corazón del hombre desaparecen. El Espíritu Santo hace morada en el hombre. Y la Biblia dice que es una nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 28, aquí dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué? Sois uno en Cristo Jesús. Y esto es lo que hace el poder del Evangelio, hermanos, que los judíos y los griegos los une. Los esclavos y los libres los hace iguales. El hombre y la mujer ahora tienen el mismo acceso a Dios. Porque el pensamiento del judío era que la mujer no tenía acceso a Dios. Ese era el pensamiento del judío. Pero el Evangelio rompe todo eso, hermanos. El Evangelio nos coloca en el cuerpo de Cristo, no importando las razas. Por eso dice en 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos. Todos, hermanos. Aquí todas las razas, hermanos. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Ahora, aquellos cristianos que tienen un problema con las razas, ¿cuál es la solución? Hay que enseñarles, hermanos, hay que enseñarles las diferentes culturas, hay que enseñarles la unidad. No, la solución tiene que arrepentirse, hermanos. Porque dijimos que el racismo es un problema espiritual, entonces ellos tienen que arrepentirse, hermanos, de ese pecado, del racismo. Y saben una cosa, si no se arrepienten, ellos van a tener dificultad en el cielo
¿Y sabe por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces el cielo no es para usted, entonces. Amén. If you have issues with race, you know, you can have the issues in heaven. You can have a big problem in heaven. Que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, por eso el Evangelio allí cubre eso, lo llena. Y es el siguiente punto: el Evangelio lo llena todo. Violencia doméstica. ¿Por qué existe violencia doméstica en aquellos que se llaman cristianos? ¿Por qué? Porque quizás no han abrazado o no han entendido bien el Evangelio. Porque cuando un hombre violento, abusivo, abraza el Evangelio, el hombre violento y abusivo se arrepiente de sus pecados. El hombre se aleja del reino de las tinieblas. Y ahora el hombre entiende la importancia de amar a su mujer. El hombre viene a ser nueva criatura. De modo que si uno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas, ¿qué? Viejas. Las cosas viejas. No estoy diciendo las viejas pasaron de ver una nueva. No. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, no importa, hermanos, qué pecado ha cometido, Cristo viene a morar en el corazón y ahora es nueva criatura. Es decir, que la iglesia no necesita de abrir o de empezar un nuevo ministerio para aquellos que están batallando con las drogas, con el alcoholismo, con la fornicación, con la pornografía, con la idolatría, con el espiritismo. Amén. No. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo llena. Lo llena, trata todo eso. El Evangelio ataca la raíz del problema del ser humano. Miremos ahí en Hechos capítulo 19, verso 18. Y hay varios ejemplos en el libro de los Hechos de personas que abrazaron el Evangelio, lo creyeron, se arrepintieron. Y aquí nos dice, y muchos de los que habían creído. Ahí está la clave, hermano. Hay gente que está en las iglesias que no han creído. Todavía no han creído. Que habían creído y se venían, y lo dice, confesando. Todos digan, confesando. ¿En qué habían creído? En el Evangelio. Confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, ellos creían en el Evangelio. El Evangelio traía convicción de pecado, ellos confesaban sus pecados, se arrepentían, e inclusive, miren, aquellos que habían practicado la magia. Miren el versículo 19, dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Es lo que creo hoy en día tenemos que hacer ahí.
hay tantos libros para los niños, hermanos, que se están introduciendo. Hay adoctrinamiento en las escuelas que tienen que ser quemados, hermanos. Es una basura. Imagínese usted, hay libros para primaria donde se les está enseñando de que la raza blanca es el problema. Así literalmente. Es una basura, hermanos. Increíble. Entonces, cuando el Evangelio de Cristo es predicado, tiene que producir un cambio en el pecador. Amén. Cuando el pecador lo cree con todo el corazón, cuando el pecador se arrepiente, usted no puede ser el mismo. Cuando escucha las buenas, no puede ser la misma persona. El drogadicto, el alcohólico, nada, tiene que abandonar todo eso. Amén. Tiene que abandonar. Número 3. La iglesia, como ya mencionamos, la iglesia es llamada a predicar el Evangelio. Ahora, miren, Cristo no llamó a la iglesia a erradicar la pobreza. Amén. Jesús dijo que siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cristo tampoco nos ha llamado, nuestra misión no es alimentar a los hambrientos. Cristo no nos ha llamado a componer los problemas sociales. Ahora, en ninguna manera, hermanos, estamos diciendo que la iglesia no debe de ayudar a las personas en sus necesidades físicas. Cuando el Evangelio llega, uno se llena de compasión, hermanos. Y uno con esa libertad que tiene puede ayudar a la gente necesitada. Y hoy en día, olvídense, hay mucha gente. Eso no estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros, hermanos, nuestra misión es hacer discípulos. No debemos de perder esa misión, es hacer discípulos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos ha dado la orden. Por tanto, Mateo 28:19, por tanto, todos digan, por tanto, todos juntos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos el nombre. Entonces hay que hacer discípulos, hermanos. Esa es la misión, hacer discípulos. ¿Dónde? En esta ciudad. En Tasten. Hay que compartir el Evangelio así. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El mundo en que vivimos necesita el Evangelio. El mundo sin el Evangelio está perdido. Y algo muy importante que nosotros, y creo que esa es una de las razones de por qué a veces no nos lanzamos con esa agresividad, con ese fervor, con ese sin miedo, con esa fuerza, hermanos, es que en la iglesia tenemos que entender que el pecador sin Cristo, si no se arrepiente, va rumbo al infierno. Y hay muchos que no lo creen. Yo creo que si nosotros realmente lo creyéramos, haríamos todo lo imposible, hermanos, de alertar a la gente. Haríamos todo. Amén. No digan ouch, no digan amén, digan ouch. Pero esa es la realidad. Alguien dijo, no sé quién dijo esto, pero una de las barreras más grandes para la obra del Evangelio en nuestras iglesias, dice, es la incredulidad entre nosotros. Los miembros de la iglesia
nuestra incredulidad impide el avance del Evangelio de maneras que no vemos. Es una gran verdad, hermanos. Aunque no lo queramos reconocer, pero es una gran verdad. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta del poder que está en el Evangelio. No nos damos cuenta que sí, la gente sí está perdida. No nos damos cuenta que el Evangelio sí es suficiente, hermanos. Sí es suficiente. Sí rescata a los pecadores. Sí libera a aquellos que están atados de los vicios, de las drogas y tantos pecados. Sí tiene poder. Y el Evangelio avanza cuando la iglesia lo predica. Mire, nosotros la iglesia podemos tener nuevos miembros. Bueno, las iglesias o nosotros podemos tener nuevos miembros sin predicar el Evangelio. ¿Cuántos creen esto? Sí. Es súper fácil. Una rifa, un premio a los 10 nuevos miembros. Una rifa a Hawái. ¿Quién no quiere ir a Hawái? Vamos a rifar un nuevo carro del 2024. Vamos a entrar a un lugar más amplio. La iglesia puede tener nuevos miembros sin predicar el Evangelio, pero el gran problema será que no tendremos conversiones genuinas. ¿Cómo la ven? Es la realidad. Podemos tener muchos miembros y hoy en día hay métodos para cómo aumentar la membresía. Pero eso va a ser, no vamos a tener conversiones genuinas. Amén. El mundo que nos rodea no conoce al Dios de la Biblia. Amén. El mundo que nos rodea no tiene discernimiento del bien y del mal. Porque hoy en día lo bueno lo llaman ¿qué? Malo, y lo malo lo llaman malo. Amén. Nosotros, la iglesia, tenemos la respuesta. Tenemos a Cristo. Tenemos lo que el mundo necesita. En Cristo estamos completos, hermanos. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, note que Jesús no dijo: yo soy un camino. Él no dijo: yo soy un camino. Él dijo: yo soy el camino. Jesús no dijo: yo soy una verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Jesús no es un salvador, Él es Él. Ahora, esta declaración del cristianismo elimina a todas las creencias que hay en el mundo cuando usted se aferra a esto, hermano. Es muy importante que entendamos esto. Todas las demás creencias, ¡pum! Y nuevamente ahí es donde te vas a meter en problemas. Con los religiosos, con los ateos. Ahí te vas a meter cuando tú dices: no, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único salvador. Nos lleva al siguiente punto: no hay otro evangelio. Entonces digan: no hay otro evangelio. Gálatas capítulo 1 verso 6, todos conocemos allí, y Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Entonces, hermanos, alejarse del verdadero evangelio es alejarse de Cristo. Alejarse del verdadero evangelio es menospreciar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Sí, es menospreciar. Alejarse del verdadero evangelio es depender de nuestras obras y no en la obra de Cristo. Amén. Entonces, Pablo les escribe y les dice: estoy sorprendido. Los hermanos Gálatas se habían alejado del evangelio de Cristo. Y posiblemente los judaizantes habían entrado a las iglesias diciéndoles que además del evangelio, la salvación de ellos no estaba completa. Además del evangelio, ellos necesitaban regresar a las ceremonias antiguas. Ellos tenían que guardar las leyes del Antiguo Testamento. Porque si ellos no añadían algo más, entonces la salvación no estaba completa. Entonces por eso Pablo ahí les dice: ¿qué pasa aquí? Se están alejando. Porque recordemos, hermanos, que Cristo vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo resucitó para darnos vida. Cristo regresa otra vez. Y Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Cristo es el único que puede hacer al pecador libre de cualquier potestad del reino de las tinieblas. Ahora, si este es el único y verdadero evangelio, por eso el liderazgo de la iglesia es sumamente importante en las iglesias locales. Porque yo, a través de los años que hemos estado, hemos visto abusos, hemos visto muchas cosas en las iglesias. Y el liderazgo se queda callado. El liderazgo tiene miedo a hablar con el pastor, con el líder, falsas enseñanzas, etcétera, etcétera. Entonces, si este es el único y verdadero evangelio, el liderazgo de la iglesia, los líderes de la iglesia deben velar y evaluar constantemente que dentro de la congregación local se predique fielmente el evangelio. Amén. Ese es el trabajo del liderazgo y decir: ¿qué está pasando? Nos estamos alejando del evangelio. Se está hablando mucho de la prosperidad y riquezas. ¿Qué está pasando? O estamos solamente los domingos puro reprendiendo diablos y no se van, no se acaban. Sí, porque a veces el ministro se agarra de una y no lo sacan de ahí. Amén. Entonces, por eso es de suma importancia el liderazgo, que debe de evaluar y de velar y evaluar. Porque, hermano, miren, es sorprendente si nosotros evaluáramos los sermones que son predicados cada domingo en las iglesias, y nos daríamos cuenta, si hiciéramos escanear los sermones y lo que se dice detrás del púlpito,
si escaneáramos todas las palabras, y sería nuestra sorpresa que las palabras como Cristo, la ira de Dios, el sacrificio, el arrepentimiento, el evangelio, pecado, juicio de Dios, condenación, infierno, no se dice. No son mencionadas esas palabras o esas frases. Amén. Si escucháramos sermones en el internet, los youtubers, las predicaciones, nos daríamos cuenta que todo eso está faltando hoy en día. Y por eso normalmente hay tanto caos. Que todas estas palabras o frases, hermanos, son el contenido del evangelio. Dios es el único, no hay otro como Él. Él es el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Y ya hemos hablado de los atributos de Dios. El contenido es Dios. Jesús vino a este mundo a salvar. El hombre es pecador y necesita de un salvador. El arrepentimiento es necesario para la conversión. Entonces, cuando usted evangelice, no le diga a la gente: vete a la iglesia, ahí te van a ayudar con tus problemas, ahí te van a orar por esa enfermedad que tienes. Eso no es evangelizar, hermanos. Eso no es suficiente. Tenemos que el contenido comunicarles. Amén. Y que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y que cada uno darán cuenta al Dios Todopoderoso en el día cuando, tienen que dar cuentas a un Dios Todopoderoso de todos sus pecados que cometieron aquí en la tierra. Todo eso tenemos que comunicar. Amén. Y que todos los muertos serán resucitados, unos para condenación y otros para vida eterna. O sea, todos esos puntos, todo eso es lo que tenemos que comunicar a la gente. Miren, hermanos, los evangelistas, hermanos, de nuestra asamblea, se tiene que definir cuál es el evangelista. Porque miren, muchos de los evangelistas de hoy, a menos en nuestra asamblea, piensan que ser un evangelista es nomás orar por el Espíritu Santo, orar por los enfermos, y eso es todo. Y nunca mencionan nada de esto del evangelio. Solamente van un avivamiento. ¿Sí lo explico? Y por eso, hermanos, tienen que definir qué es un evangelista. Noche de milagros. Y ni siquiera hay milagros, hermanos. Aparentemente, pero no hay milagros. Yo creo en un Dios milagro, que hace milagros, Dios Todopoderoso. Pero ningún evangelista puede, hoy es la noche de milagros. ¿Y mañana? Solamente hoy a las 7:30. No. Se tiene que definir quiénes son los evangelistas. Terminamos, hermanos. El último punto. Un llamado a nuevos evangelistas. Ahora, un llamado a nuevos evangelistas, especialmente a la juventud, porque los jóvenes tienen la fuerza, no tienen el compromiso de una familia, tienen el tiempo, y entonces a la juventud, hermanos. La razón, el por qué el Imperio Romano fue sacudido en el primer siglo, porque 12 hombres estaban convencidos que el evangelio era el poder de Dios. Estos 12 hombres conocieron que
en el Antiguo Testamento Dios había puesto el misterio de redención estaba allí, que había estado oculto, pero que ahora había sido revelado. Y ahora ellos sabían que este Cristo resucitado era el Mesías en el Antiguo Testamento. Y ellos sabían que este Cristo les había encomendado el Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Todo el imperio romano en el primer siglo fue impactado. Políticos se convirtieron, centuriones abrazaron la fe, sacerdotes creían que Él era el Mesías, Jesús, que había resucitado, Él era el Mesías. Gente común se arrepentía de sus pecados. Entonces, hermanos, el Señor de la viña está llamando a hombres valientes. Valientes. Que no tengan miedo. Que no sean marionetas. Que no sean debiluchos. Que prediquen el Evangelio de Cristo Jesús. Venid en pos de mí, Jesús dijo, y os haré pescadores de hombres. Entonces, la única manera de ser pescadores de hombres es que los pescadores tienen que conocer el Evangelio.